Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever Josué Fuentes López, soy estudiante del quinto semestre Grupo Y de Ingeniería Industrial en Modelo Semipresencial. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. La carrera es Ingeniería Industrial en Modelo Semipresencial y la materia de la que voy a hablar es Estadística Inferencial 2 y es impartida por el profesor Juan Morales. Ok, el primer tema del que vamos a hablar es el tema 10.2, que se llama correlación. Para empezar vamos a ver lo que son algunas definiciones sobre este concepto. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Y el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson 1857 y 1936, quien lo desarrolló originalmente. Aquí tenemos algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R. La primera propiedad es que el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual es R es menor o igual a menos 1 y R es menor o igual a 1. La siguiente propiedad es que el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. La tercera propiedad es el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambio los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. La cuarta propiedad nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal y que no está diseñada para medir la fuerza en una relación que no sea lineal. Como quinta propiedad tenemos que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Algunos de los errores comunes en las correlaciones, en este caso tenemos tres ejemplos de errores comunes. Uno de ellos es que un error es concluir una correlación implicada casualidad. El segundo error muy común es que los datos provengan basados en promedios y los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercer error común es que implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los ejercicios de correlación. Dice ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlib, Brain Size, Head Size and Intelligence, Quotient in Morphogenetic Traits de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. La pregunta es: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí la pregunta nos dice que si la inteligencia tiene que ver con el tamaño del cerebro, ¿no? En este caso tenemos los datos de la siguiente tabla, ¿no? Que en la primera se puede decir línea tenemos lo que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, que parte de 965, 102, 103, 128, 104, 107, 103, 106, 117 y 110. En la segunda fila tenemos lo que es el coeficiente intelectual, que corresponde a cada tamaño del cerebro. Por ejemplo, en el cerebro de tamaño de 965 centímetros cúbicos, 975 centímetros cúbicos, el coeficiente intelectual es de 90,
En el de 102 centímetros cúbicos el coeficiente intelectual es de 85. En el de 103 el coeficiente intelectual es de 86 y en el 128 el coeficiente intelectual es de 102. En el de 104 103. En el de 107 es de 97 el coeficiente intelectual. En el tamaño del cerebro de 103 tenemos que es de 124. En el tamaño de 106 tenemos que es de 125. En el 117 tenemos lo que es 102 el coeficiente intelectual. Y el más alto, podríamos decir, bueno, el más alto es el de 103.7, que es de 124 el coeficiente intelectual. Y este es el tercer lugar, que es el tamaño del cerebro de 110 centímetros cúbicos. Y el coeficiente intelectual es de 114. Ok, vamos a abrir el archivo de Minitab para resolver un ejercicio. Ok, abrimos el archivo de Minitab. Ya tenemos los datos aquí representados en el eje de las X, perdón. Tenemos, bueno, en la primera columna tenemos lo que es el tamaño del cerebro, como lo representamos en la tablita anterior, donde el primer valor corresponde a 965 y el coeficiente intelectual, bueno, en la siguiente columna tenemos lo que es representado los datos del tamaño del coeficiente intelectual. En este caso 965 corresponde a 90 del coeficiente intelectual, 1029 a 85, 1030 a 86, 1285 a 102, 1049 a 103, 1077 a 97, 1037 a 124, 1068 a 125, 1076 a 1077 a 97, 1037 a 124 y así sucesivamente. Okay. Aquí tenemos los datos representados. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a donde dice correlación. De hecho aquí tiene lo que son los corchetes y eso nos quiere decir que el intervalo es cerrado, por lo que nos dice el ejercicio que el intervalo es de -1 a 1, según los datos que nos daba aquí anteriormente. Nos dice que el intervalo es cerrado, por eso tiene lo que es la representación con corchetes, porque el intervalo es de -1 a 1, perdón, en la correlación. Ok, aquí vamos a seleccionar lo que es vamos a seleccionar lo que son las variables. En este caso ya las tengo aquí seleccionadas, pero vamos a volver a seleccionarlas. En ese caso puedo seleccionar cualquiera de las dos primero, porque dice que el valor de R no va a afectarnos, no va a verse afectado si elegimos cualquiera de una de estas opciones, ¿no? O sea, en pocas palabras nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces por eso vamos a seleccionar primero el coeficiente intelectual si queremos, y no pues el tamaño de la otra columna, ¿no? Y le damos aquí. En este caso vamos a utilizar lo que es la correlación de Pearson y lo vamos a representar con el valor de P. Y ya tenemos aquí los datos que necesitamos, los datos que necesitamos saber. En este caso aquí nos dice que la correlación coeficiente intelectual tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 0.179 y el valor de P de 0.62. Ok, y la correlación de Pearson, bueno, este es el mismo dato. Nos dice que si el valor de la correlación se acerca a 1, que es una correlación positiva, y en este caso la relación que se acerca más a 0 es correlación negativa. ¿Qué significa la correlación positiva? Que mientras más aumenta el valor de uno, el del otro también va a aumentar. Y la correlación negativa significa que entre más aumente el valor de un dato, el otro va a ir disminuyendo. En este caso tenemos una correlación muy pobre entre el tamaño del cerebro y entre el coeficiente intelectual, perdón, y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos.
Recordemos que en este tipo de ejercicios en el que no nos dan el nivel de confianza o significancia, tenemos que deducir lo que por default el programa nos tiene que dar el nivel de significancia, y pues uno depende del otro. Pues ese sería la correlación que existe entre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual de este ejercicio. Tenemos que también la hipótesis será que será igual a 0 y que no existe correlación, y la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a 0. El siguiente ejercicio nos dice, vamos a cerrar este archivo de Minitab porque ya dice: ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a una realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados, para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una relación ideal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos también una tabla representativa. En la primera columna tenemos lo que es el CO2, y en esa fila tenemos ya representados los valores que van desde 314, 317 a 369, y en la parte de abajo tenemos lo que es la temperatura en grados centígrados, que va desde 13.9 a 14.4. La pregunta de este ejercicio es que quiere saber si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Para eso nos vamos a ir al archivo de Minitab. Ya que estando con los datos en Minitab, vamos obviamente a descifrar lo que son los datos. Aquí más que nada en la primera columna tenemos representando los datos de lo que es el CO2 por parte por millón. CO2 parte por millón, y en la otra tenemos lo que son las temperaturas, y cada una corresponde a una de las filas, ¿verdad? Que parte de 314, 13.9, 317, 14. El CO2 parte por millón de 320 corresponde a una temperatura de 13.9 grados Celsius. Y el último dato que tenemos, que el más grande, es de 369 CO2 parte por millón y corresponde a una temperatura de 14.4. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos aquí donde dice correlación. Cabe mencionar que en la correlación pues tenemos intervalos cerrados, por eso nos aparece el corchetito, y la selección de lo que es las variables no nos va a afectar que seleccionemos una primero, y vamos a hacerlo con correlación de Pearson y le vamos a aceptar. Aquí tenemos lo que es la correlación partes por millón, temperatura en grados Celsius. Tenemos que la correlación de Pearson es de 0.89, o sea que la correlación es muy alta, por lo tanto el valor de P es de 0.001, y cabe mencionar que si la correlación es muy acercada a 1 es una correlación positiva. Quiere decir que por lo tanto en el otro dato tiene que disminuir los valores, aumentan conforme aumenta la correlación igual, que es de 0.89, es una correlación muy alta. Eso sería lo de este ejercicio. El siguiente tema es el 10.3, que llama regresión. Vamos a ver lo que son algunas definiciones. A partir de un conjunto de datos, nuestras muestras pareadas, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. X es igual a B0 más B1X,
La ecuación de la regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, la variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Aquí tenemos algunas otras definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por la ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. En una variable es la cantidad que está pendiente B1. En la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de unidad. En un diagrama de dispersión, el valor atípico es un punto que parece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una de las muestras de los datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada y predicha es Y menos Y. En una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada ya se han reemplazado por el valor residual observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y y menos Y. Ok, aquí tenemos algún ejemplo de regresión, de lo que es ejercicio de regresión al tema, perdón. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Ok, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de su base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Y vamos a abrir lo que es el archivo de Minitab. Ok, aquí ya tenemos abierto lo que es el archivo de Minitab. En la primera columna tenemos lo que es la edad de hombre y en la siguiente columna tenemos lo que es el tamaño de cintura en centímetros por hombre. Aquí tenemos los datos ya relacionados. Para resolver este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a ir directamente donde dice regresión. Nos vamos a donde dice gráfica de línea ajustada. Ok, aquí ya tenemos por default seleccionado porque acabo de practicar el ejercicio. En este caso el predictor X se va a hacer lo que es la edad de hombres y el Y va a ser lo que es el tamaño de cintura. Aquí le vamos a poner lineal. En opciones vamos a que es un nivel de confianza del 95%. Aquí las gráficas vamos a seleccionar que son 4 en 1. Le vamos a aceptar y aceptar. Que aquí tenemos las dos gráficas de probabilidad normal y la ajustada. En este caso aquí tenemos lo que son los datos que necesitamos interpretar, lo que es el R de cuadro ajustado, que es de 70.66%, el otro es de 71.4% y ese es de 5.5877.2. Aquí tenemos lo que también es el análisis de varianza. En este caso la regresión es de 1 de GL, el error de 38 y el total de 39. Esos serían los datos representados para el ejercicio de cintura hombres. Okay. Que el siguiente ejercicio nos dice ejercicio de la edad y tamaño de las cinturas mujeres. Dice: a continuación se presentan edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura determina la ecuación de la regresión. La gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, nos vamos a abrir el archivo de Minitab. Vamos a cerrar este primero.
que aquí tenemos ya abiertos los datos en el Minitab. Nos vamos a ir a, bueno, la primera columna tenemos representado lo que son la edad de mujeres. En la siguiente columna tenemos lo representado lo que son la cintura en centímetros en mujeres. Para graficar estos datos nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a regresión, gráfica de ajustada. En el eje de las Y vamos a poner lo que es en mujeres. Vamos a borrar otra vez la cintura primero y aquí vamos a poner lo que es la cintura. Vamos a poner que sea lineal. Vamos a ir a un nivel de confianza de 95%. La gráfica vamos a seleccionar que nos ponga todas y le damos OK. Aquí tenemos la gráfica de residuos y la gráfica de línea ajustada. En este caso este sería nuestra pendiente. La pendiente que es de 74.7%. Bueno, aquí tenemos los datos que tenemos representados. Dice la ecuación de regresión sería la siguiente, ¿no? En la cintura en centímetros para mujeres es igual a 54.2 más .8095 en la edad de mujeres, que están representadas en estas gráficas, en la que es gráfica ajustada y en la gráfica de residuos para cintura de mujeres. Pues esos serían los datos representados para el segundo ejercicio. Ok, el siguiente tema es el 10.4, que se llama variación e intervalos de predicción. Vamos a cerrar esto. Aquí vamos a ver algunas definiciones. Dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obtenido de la ecuación de regresión y la media de valores muestrales. La desviación total de XY es la distancia vertical y Y, que es la distancia en el punto de XY, y la recta horizontal que pasa por una media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical Y, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Lo que es la desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto de X y la recta de regresión. O sea, la distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Y tenemos una formulita, lo que nos dice que es lo que es. Vamos a organizar tantito. Ok, lo que es una desviación. La desviación total es Y menos esto. La desviación explicar más, bueno, la desviación es igual a la desviación explicada por explicar más la desviación sin explicar, perdón. Vamos a, ok, así está mejor. Ok, vamos de nuevo. La desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Esa sería la formulita. Ok, aquí tenemos algún ejemplo. Dice, imagina una muestra de datos pareados de XY que incluye los valores específicos de 5 a 19, 5.19. Ok, supongo que utilizamos esta muestra para datos pareados para calcular los siguientes resultados. Que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión Y es igual a 3 más 2X. Esa sería la ecuación de la recta en la regresión, que es igual a 3 más 2X y que parte de 5 a 19. Aquí en este es un intervalo de 5 a 19 y la media de los valores ya está por 9. Esta sería la media en esta gráfica representativa y una desviación total de 5 a 13. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice que uno de los pares de los datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la situación de X igual a 5 en la ecuación de regresión, Y es igual a 3 más 2X produce que Y es igual a 13.
Al existir una correlación lineal significativa entre el x y y, la forma de predecir el valor y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y igual a 3, más 2x para obtener y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y y el señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de la regresión. Aquí tenemos lo que es la media, que está señalada por un 9, por un número 9, y tenemos lo que es la ecuación de la recta, que es igual a 3, y es igual a 3 más 2x, y con un intervalo de 5, 19, igual que el anterior. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia que tenemos de y es igual a 13 y la de y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total en este caso es a partir de igual a 9, del punto 5,19, que es este, y del 19,9, es 19,9 que sería aquí del 19 hasta acá. Y la desviación sin explicar en este caso es del punto 5 a 19, y es igual a es menos es igual a 19 menos 13 igual a 6. Ok, aquí tenemos lo que es la fórmula. Dice que la variación total debe ser igual a la variación explicada y la variación sin explicar más la variación sin explicar. Ok, aquí tenemos ya lo que es el concepto más claro. Dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Que aquí en este caso tenemos algunas definiciones. Nos dice que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en y que explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Okay. Se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada sobre la variación total. De esa manera se calcula R cuadrada, una división entre la variación explicada y la variación total. Aquí tenemos algunas definiciones todavía. Nos dice que un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como el intervalo de predicción. Okay, el desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de puntos muestrales alrededor de la recta de regresión, y la desviación sin explicar, o residuo más bien llamado, es la distancia vertical entre punto muestral y la recta de regresión. Tenemos también lo que es el error estándar, que es de la estimación, que es una medida colectiva de la dispersión de puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Al error estándar en la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ok, aquí tenemos lo que es un ejemplo de un ejercicio. Okay. Nos dice el ejemplo: peso y consumo de combustible de autos de carrera. Okay. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galones. El número 1 dice que determinamos el valor del coeficiente de correlación lineal
El número 2 dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carrera? Número 3 es: ¿qué porcentaje de la variación del total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? El número 4: si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y el número 5 nos dice, la pregunta número 5 dice: para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Ok, vamos a abrir los datos en Minitab. Ok, ya abrimos lo que es el archivo de Minitab. Aquí tenemos ya representado lo que son los datos. Tenemos una infinidad de datos, en este caso muchas marcas de carros. En la primera columna, como es la Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, etcétera. Son una infinidad de marcas de carros. Aquí tenemos lo que son los modelos, el peso por libra, longitud por pulgadas. Aquí tenemos varias unidades de medidas, dependiendo de lo que nosotros vamos a requerir. En este caso vamos a ocupar lo que nos dice el ejercicio, que es nos dice que vamos a utilizar los datos pareados o parecidos de libras. En este caso serían libras y en millas por galón. Okay, entonces vamos a tomar esos datos. En libras es esta columna y las millas por galón es el C9. Okay, nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Nos vamos a regresión y nos vamos a ajustar modelo de regresión. Ok, aquí lo tengo por default, pero se selecciona lo que es las variables que queremos comparar. En este caso sería carreteras, millas por galón, que es lo que nos pide el ejercicio, millas por galón. Y la siguiente variable sería peso en libras, que también nos pide el ejercicio. Aquí está el peso, lo vamos a determinar en libras. En opciones, el nivel de confianza sería el 95%, está bien. Las gráficas, en este caso vamos a poner lo que son las 4 gráficas, 4 en 1. Le vamos a aceptar y aceptar, y aquí tenemos ya la gráfica de residuos, tenemos lo que es el histograma, la gráfica de ajustes y la gráfica de orden. Aquí tenemos lo que es el análisis de regresión, carreteras millas por galón, en la que tenemos una regresión, el peso en libras, la falta de ajuste y el total. En este caso tenemos lo que es el resumen del modelo, que se corresponde a un valor de 2.19.498, y la R cuadrada es igual a 65.02%, la R ajustado es 63.83% y la R cuadrado corresponde a un 7.96%. En este caso el valor de P es 0, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, porque no se acerca, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Ok, pero en estos datos tenemos lo que es el resultado de una de las preguntas del ejercicio. En este caso me dice que cuál es el porcentaje de la variación total del consumo de combustible. En este caso el porcentaje sería 63.86%, que nos dice aquí está, que es el R cuadrado ajustado, que ese es el porcentaje, 63.83%. Esa es la respuesta de esta pregunta, que es la número 3. Para resolver la siguiente pregunta, que nos dice que determinar el valor del coeficiente de una correlación lineal, vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadísticas, vamos a cerrar esta gráfica y nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a correlación
y seleccionamos en este caso las variables que nos da nos dice el ejercicio que tomemos, que en este caso son pesos, libras y carreteras, millas por galón. En este caso ya lo seleccioné, le damos correlación de Pearson y aceptar. Ok, aquí tenemos la correlación de Pearson, que es de menos 0.806 y el valor de P es 0.000, que nos hace rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En este caso el resultado del ejercicio o la respuesta de esta pregunta, que nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, que el valor del coeficiente de correlación lineal es 0.806, es una correlación fuerte. Este sería el resultado 0.806. Ok, el siguiente dice, existe evidencia suficiente para determinar o para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre estos pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. La respuesta es sí, porque el valor de P es igual a 0.00. En este caso el valor de P es igual a 0.00, o sea que sí existe evidencia suficiente como para sustentar la afirmación de que la correlación lineal de los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Ok, la siguiente pregunta nos dice, si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a ir a Minitab. Aquí estamos ya en Minitab para resolver lo que es la pregunta 4. En este caso nos dice, si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? En este caso, para sacar ese dato nos vamos a ir a estadísticas, vamos a regresión y nos vamos a predecir. En este caso aquí ya nos da por default lo que dice carreteras, milla por galón, el dato que vamos a sacar. Ok, y nos dice que saquemos el valor de si un automóvil pesa 4000 libras. Aquí vamos a ponerle el dato que nos da, 4000. Aquí debe quedar en 95. Aquí no se le mueve nada. Aquí tampoco, no queremos almacenar ningún dato y eso queda igual. Que le damos a aceptar. Ok, aquí nos da lo que es la predicción, es lo que nos interesa. En este caso la respuesta de este ejercicio sería el 27.075, que sería lo que dice es el valor que predice mejor el consumo del combustible de automóvil. Ese sería el valor más acertado. Tenemos lo que es un error de 0.49, error de ajuste, y esa sería la respuesta para el siguiente. Ok, la siguiente pregunta dice, para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción de un 95% del consumo de combustible. Ahora vamos a sacar aquí en Minitab. La respuesta para la última pregunta, que dice, para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Que en este caso la respuesta para esta pregunta sería que el intervalo de predicción es de 22.4314 a 31.6236. Ese sería el intervalo de predicción para ese ejercicio. Ok, para esa pregunta, perdón. Ok, para el siguiente ejercicio nos dice ejercicio de estatura y peso en hombres. Vamos a cerrar este. Que nos dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras en 40 hombres elegidos al azar. Ok, dice, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres o peso. Dice, ¿qué porcentaje de la variación total de peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y si un hombre que mide 70 pulgadas identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Que vamos a abrir el archivo en Minitab. Vamos a ir a estadísticas, regresión
Gráfica ajustada. Perdón. Vamos a estadísticas. Regresión. Ajustar modelo de regresión. En este caso vamos a seleccionar las variables que nos pide. En este caso nos pide que sean en pulgadas y en libras. Ok, pulgadas. Estoy buscando pulgadas y el otro sea en libras. Ok, vamos a checar que vamos a sacar los datos conforme vayan saliendo. En este caso le vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modo regresión. Aquí tenemos ya los datos, la ecuación de la regresión, el resumen de modelo y el análisis de la varianza. A ver, vamos regresión. Vamos a predecir, aprovechando que estamos aquí ya para, nos dice que predigamos, dice, ok, aquí nos dice que si un hombre mide 70 pulgadas, vamos a checar. Peso en libras. A ver, ¿cuál es el valor mejor que pesan libras? La respuesta para esta pregunta sería el valor sería 62.1924. 62.1924 sería la respuesta de esa, y también de la última que nos pide la estimación del intervalo. En este caso la estimación del intervalo sería que va de 55.9125 a 68.4724. Esa sería la estimación del intervalo. Ok, aquí ya tenemos dos respuestas, respuesta para dos preguntas, perdón. Ok, vamos a meditar. El siguiente tema es el 10.5, se llama regresión múltiple. Aquí tenemos algunas definiciones sobre ese tema. Nos dice: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 y xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 por 1 más b2 por 2 más bk por xk. El objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple de que sirva para predecir valores de una variable de respuesta y. Nos dice R2 y R cuadrado y R cuadrado ajustada. R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. El ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a R1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrado tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrado.
El R cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Los lineamientos de la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Como número 1 dice que utilicemos el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Como número 2 nos dice que considere el valor de P, seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor de P. El número 3 dice considere ecuaciones con valores altos de R cuadrado ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí tenemos dos ejercicios. Dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en millas por galón sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción y el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Dice: determine la ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 192 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera de la ecuación de regresión? Vamos a abrir lo que es Minitab.